Hola, bienvenidos a TestLab. ¿Tú también quieres desestresarte con esto y además aprender un poco de química? Este material tan curioso que tengo en la mano está hecho de un polímero, como también lo están los plásticos comunes. Algunos son flexibles como esta bolsa y otros rígidos como este CD. ¿Cuál es el origen de estas propiedades tan diferentes? La clave está en el tipo de moléculas que conforman los polímeros y en cómo se unen estas entre sí. Ahorita te lo explico. Un polímero es una molécula gigante que está formada por la unión de muchas moléculas pequeñas que llamamos monómeros. La forma más sencilla de describir un polímero es como si este fuera una cadena de monómeros. Las características del material polimérico dependen en gran medida del tipo de moléculas que conforman el polímero. Hay polímeros muy resistentes, como el Kevlar de los chalecos antibalas, que está formado por la unión de moléculas planas y complejas que aportan rigidez, o muy blandos, como el polietileno de las bolsas de plástico, formado por la unión de moléculas pequeñitas de etileno. Las características de estos materiales también dependen, y mucho, de cómo se relacionen las cadenas de polímeros entre sí. Si estas cadenas están separadas, el material suele ser flexible y moldeable. Si las cadenas están unidas, el material será mucho menos flexible. Para que lo entiendas, piensa en un plato de fideos, como si cada fideo fuese la cadena de un polímero. Si los fideos están en su punto, podremos moverlos y enrollarlos con facilidad con un tenedor. Sin embargo, si los encochamos demasiado, se quedarán pegados entre sí y no podrán moverse ni enrollarse con facilidad. En química, al proceso de unir las cadenas de un polímero se le llama entrecruzamiento. Como podrás imaginar, existen diferentes maneras de entrecruzar las cadenas de un polímero. Veamos esto de forma divertida con polivinilalcohol, o PVA, un polímero usado en la fabricación del papel. Aquí tengo una solución acuosa de PVA con todas sus cadenas libres. Como puedes comprobar, es una solución poco viscosa. Antes de empezar el experimento, le voy a añadir una gota de colorante verde. Ahora lo que voy a hacer es añadir este agente entrecruzante, que es una solución acuosa de bórax. Con ello, uniremos las cadenas de PVA. Como puedes comprobar, se obtiene un material mucho más viscoso con el que podremos hacer cosas divertidas. Esto ocurre porque el PVA es un polímero con muchos grupos hidroxilo. ¿Qué es eso?, te preguntarás. Simplemente, muchas uniones entre oxígenos e hidrógenos. El bórax que añadimos disuelto en agua tiene también esos grupos hidroxilo. Cuando los ponemos juntos, los grupos hidroxilo de cada sustancia se unen entre ellos y también se pierde agua. El resultado es que las cadenas quedan entrecruzadas y esto aumenta la viscosidad del material resultante. El proceso, no obstante, es reversible, es decir, si añadimos agua, volvemos a separar las cadenas. ¿Qué crees que ocurrirá si le añadimos mayor cantidad de agente entrecruzante? A. El material se vuelve más flexible. B. No afecta al material. C. El material se vuelve menos flexible. La respuesta correcta es la C. Como puedes comprobar, si añadimos más agente entrecruzante, más cadenas uniremos y menos flexible será el material. Este proceso es lo que se hace con muchos polímeros, como por ejemplo el caucho. El caucho es un líquido muy viscoso, parecido a un chicle, que está formado principalmente por un polímero conocido como poliisopreno. Para poder obtener objetos más rígidos, se produce la vulcanización, un proceso industrial importantísimo que consiste simplemente en entrecruzar las cadenas del polímero con la ayuda de átomos de azufre. Si entrecruzamos pocas cadenas de poliisopreno, podemos hacer ligas, que son muy flexibles. Sin embargo, si entrecruzamos muchas cadenas de polímero, conseguiremos un material mucho más rígido, como es el caso de las llantas de un automóvil. Como puedes ver, entrecruzar cadenas de polímeros tiene utilidades prácticas importantes, pero también puede ser bien divertido. Si te gustó el video, compártelo.